Palabra del Señor, Claudio. Muy bien, seguimos leyendo el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 6 hoy. Empezamos el capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer hasta el 15. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. Dice la palabra del Señor de esta manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los panes, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muy bien. Hasta ahí leemos hoy. Es Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 15, que es uno de los relatos de las 2 veces que está registrado en la vida de Cristo, la multiplicación de la comida. Posiblemente lo haya hecho más veces, no lo sabemos, porque el mismo Juan, que escribe el Evangelio, dice que Jesús hizo muchas cosas más en presencia de ellos mismos, de sus discípulos, pero no se escribieron todas. Sí se escribieron las 2 veces que Jesús alimentó a una multitud, no teniendo prácticamente nada en sus manos, ¿no? En comparación a la cantidad de gente que había, no era nada lo que había. Pero Jesús hizo el milagro, hizo que la comida se multiplicara y se multiplicara y se multiplicara y siguiera multiplicándose hasta que fue la cantidad suficiente para alimentar a toda esa gente, y es más todavía, hasta que sobró. Muy bien. Este es otro de los milagros, de las señales que vemos en el Evangelio según San Juan. La primera fue: Jesús transforma el agua en vino, allí en Caná de Galilea. Después el Señor dice que en Jerusalén hizo muchos milagros y señales, pero no se registran. También el Señor vuelve a Caná de Galilea y sana al hijo de un oficial del rey, que estaba moribundo y a punto de morir, a la distancia, sin siquiera ir a donde estaba, porque el padre fue a buscar a Jesús para que le ayudara.
a que su hijo no muriera y no murió. Después el Señor vuelve a Jerusalén y en el estanque de Betesda sana a un paralítico que hacía 38 años que estaba paralítico. Lo sana justamente allí en el estanque, enfrente del estanque, en algún lugar del estanque donde había una multitud de enfermos. Y después de este otro milagro aparece este. No quiere decir que es lo único que Jesús hizo, pero aparece este según el relato que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe. En el capítulo 5 Jesús había hecho el milagro de sanar al paralítico, habla a los judíos durante una parte bastante larga del capítulo 5, diciéndole que Él es el Hijo de Dios, que es igual a Dios, que es igual al Padre, que todo lo que el Padre hace, Él lo hace, que todo el juicio se le dio el Padre a Él, que Él tiene poder para resucitar muertos, que le da vida al que quiere, que tiene vida en sí mismo como el Padre. Se compara tanto al Padre que, bueno, no queda otra duda de que Jesús es Dios. Y habla de que su testimonio es verdadero, explica cuál es el testimonio que demuestra que lo que Él dice acerca de sí mismo, que es el Hijo de Dios, y Dios, igual al Padre, los testimonios que hay son la palabra y las obras del Padre que Él recibió del Padre para hacerlas en la tierra. Y bueno, y ahí sigue todo. Finalmente termina el capítulo 5. Y ahora empieza el capítulo 6, que justamente dice el versículo 1, después de esto qué? De que Jesús había sanado al paralítico y que había enfrentado a estos judíos que no lo querían ni ver a Cristo, ¿no? Eran sus enemigos en Jerusalén. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, así que Jesús vuelve otra vez a Galilea para estar ahí predicando el Evangelio, como hacía siempre el Señor. Iba por todas partes, aldeas, pueblos, ciudades, caminos, lugares de monte, de cualquier otro lugar, a la ribera, a la orilla del mar de Galilea. Estuvo muchas veces ahí. Sanó muchos enfermos también alrededor del mar de Galilea, en una y otra ribera no ribera, sino orilla del mar, de ese pequeño mar interno que hay ahí. Y ahí se encontraba. Así que el Señor volvió a Galilea y se fue al otro lado del mar de Galilea. No del lado donde llamó a los discípulos, sino que cruzó el mar para el otro lado. Y le seguía una gran multitud, dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, la gente ya se había expandido la noticia de que Jesús podía sanar cualquier enfermedad. Entonces, ahí estaban la gente presta a seguir a Cristo, a ver, no solo para que alguien que tuviera un pariente cercano, conocido, vecino, que estuviera enfermo, lo pudiera llevar a donde estaba Jesús, porque Jesús sanaba toda enfermedad, no había ninguna enfermedad que el Señor no pudiera sanar, sino que la gente lo seguía porque nunca había visto eso, nunca se había visto. O sea, es algo que no ha conocido el mundo, no lo ha conocido sino de la mano de Jesús. El mundo no ha conocido nunca esto que Jesús hacía. No lo conocieron antes de Cristo, ni tampoco lo conocieron mucho después de Cristo. Salvo, ya le dije, los discípulos y los apóstoles hicieron señales y prodigios mientras predicaban el Evangelio, porque el Espíritu Santo confirmaba la palabra del Evangelio que predicaban haciendo señales y prodigios. Pero no es lo mismo que lo haga Pedro que lo haga Jesús, ¿sí? Porque Pedro dependía de Jesús para que el milagro ocurriera y Jesús no dependía de nadie para hacer un milagro porque es Dios. Bueno, cuando la mujer que tenía el flujo de sangre toca a Jesús sin que nadie la viera, Jesús reclama y dice, ¿quién me tocó? Y le dicen, todo el mundo te está apretando y vos preguntás, ¿quién te tocó? Jesús dice, no, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. ¿Sí? El poder que sanó a la mujer salió de Él. No es que tenía que venir del Padre, ¿no? Llegar a Cristo y de Cristo pasar por la túnica, porque ya tocó el borde de su manto,
Y recién ahí la mujer puede recibir el poder como si fuera una conexión de cables eléctricos en una casa. No, el poder salió directamente de Cristo. En él estaba el poder que sanó a esta mujer. Así que lo que se vio en la época de Cristo no se vio nunca. No hay ningún registro en ninguna civilización antigua, en ninguna gran ciudad. El único registro que hay de estos hechos donde todos los enfermos Jesús los sanaba es cuando Jesús estuvo entre nosotros. Esos 3 años que él predicó es el único momento de la historia en que hay registro de que haya pasado esto que pasó ahí. ¿Cómo la gente no iba a andar buscándolo a Jesús si nunca habían visto jamás una cosa así? Y nosotros que estamos 2020 años más acá, o 2000 años, como quiera, tampoco lo hemos visto. No hay nadie que ande por la calle sanando enfermos, hablándole, tocándolo, diciéndole andá que estás sano, vení que te sanaba, andá, volvé. Es una cosa que no se ha visto. Sí, Jesús ha sanado, ya lo sé, me ha sanado a mí, a Idea, un montón de gente ha sanado. Pero no se ve a Jesús, por eso él dijo, va a venir tiempo cuando van a querer ver uno de los días en que el Hijo del Hombre anduvo en la tierra, y no lo van a ver, porque él se fue al cielo. Él murió, resucitó y con su cuerpo glorificado se fue al cielo. Nunca más se vio un día como los días donde Jesús anduvo. Los milagros que ahora hace el Señor, que el Espíritu Santo manifiesta por predicar el Evangelio, también son milagros que hace Cristo, pero están hechos en otra esfera. O sea, la circunstancia que ocurre es otra. Nadie lo está mirando a Jesús. No se puede porque Él está en el cielo. La gente está creyendo y poniendo fe en Cristo sin verlo, y por supuesto el poder es el mismo y sana también. Pero aquello era inmediato. La gente enferma estaba allí donde estaba Jesús, y Jesús sanaba, y sanaba acá, y sanaba allá, y a la diestra y a siniestra, y caminaba para allá, a otra aldea, y sanaba, y volvía, y encontraba enfermos, sanaba, muerto y resucitaba. No importa qué clase de enfermedad había, endemoniados, toda clase de enfermedades, porque aquí el texto dice que la gente lo que le admiró fue cómo sanaba a los enfermos. ¿Sí? Por eso la multitud lo siguió, porque es un hecho que no ocurrió nunca. Nunca. Por lo tanto, la gente estaba ahí. Y no volvió a repetirse. De la manera que lo hizo Cristo, no se volvió a repetir jamás. ¿Cómo no va a estar la gente? ¿Qué haría usted si pasaría eso hoy? Por supuesto que estaría también buscando dónde está Jesús. Porque es algo que nos sorprende. Viene a estar entre nosotros y nosotros nunca habíamos visto semejante cosa. Y además usted no tiene que sorprenderse, por ejemplo, de lo que la tecnología hace, ¿no? Un día aparecieron los teléfonos sin cable. Sí, pero eso no aparece. Eso es mecánica, eso es simplemente lo que se fabrica. No teníamos un aparato así, había que hablar de otra manera por teléfono, y ahora, bueno, ahora están todos los celulares, prácticamente son una computadora, un televisor, tiene de todo ahí. Miles de cosas puede hacer con un celular, pero uno de eso no puede asombrarse, porque eso viene avanzando a medida que la tecnología aparece. Nadie ahora se va a asombrar de un teléfono celular que haga 4 o 5 cosas más que todavía no tiene, porque ya la gente está acostumbrada a que el celular tiene un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces nadie se va a asombrar porque sabe que eso avanza. Pero lo de Jesús no era tecnología, no era cosa mecánica, no era una cosa técnica que venía avanzando en el tiempo, sino que primero que nunca estuvo y aparece de golpe. Y el Señor sanaba a todos los enfermos. Y la enfermedad no tiene que ver con la mecánica. Te pueden poner todos los tubos que quieras cuando estás enfermo, pero si el cuerpo te dice que no, por más máquina que tenga, te vas y te fuiste. Te pueden poner plasma, vacuna, pastillas, te pueden operar, te pueden abrir 40 veces en un mes. Pero si el cuerpo dice que no, además si Dios dice que no, chau. ¿Sí? La medicina no es una cosa mecánica, más bien es una cosa química. Es química, porque los medicamentos son químicos. Si responde, bien. Si no responde, bueno, listo.
Entonces, pero Jesús sanaba cualquier enfermedad. Y la gente se asombró. Y la gente lo siguió. Tenía motivos reales para andar donde andaba Cristo. Usted y yo haríamos lo mismo si hubiéramos estado en aquel tiempo que Jesús estuvo en Israel y nosotros hubiéramos estado por ahí dando vuelta y enterándonos que Jesús sanaba cualquier enfermedad. Eso atrajo a la gente. Pero lo atrajo con una justa razón, de que es una señal que nunca hubo en el mundo. Nunca hubo. Entonces, la gente va. Somos humanos, nunca vimos eso. Bueno, vamos a verlo, vamos a estar ahí. Es lógico de pensar que la gente iría. Justamente Jesús dijo que esas obras daban testimonio de que Él era el Hijo de Dios y que Dios lo había enviado. Justamente esas obras no se repiten. Porque no hay otro Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero por la adopción, por la fe. Somos pecadores rescatados por la gracia de Dios. No somos hijos de Dios obteniendo la naturaleza de Dios. Yo no soy Dios, si no transformaría este lápiz, no sé, en un pollito al espiedo. Pero no puede. ¿No? Entonces, no somos el Hijo de Dios, nosotros somos hijos. Porque el Espíritu Santo nos hizo nacer por haber creído en Jesucristo. Pero no tenemos la naturaleza de Dios como Satanás le mintió a Eva. Vas a ser igual que Dios. No, eso es una mentira. Nadie va a tener la naturaleza de Dios jamás. Porque Dios es único, lo decía Jesús en el capítulo anterior. El único Dios verdadero, es el que está revelado en la Biblia, el Padre de Jesucristo, como le llama Él en las Escrituras. Mi Padre y vuestro Padre, si creéis en Él. Entonces, por eso Jesús, el Hijo de Dios, tenía como credencial justa de que las obras que hacía no las hizo nadie, ni las hará nadie jamás. Si yo voy a orar por un paralítico y le pido al Señor que lo sane, y oro, y el paralítico hace 40 años que no se levanta, y le pido al Señor, Señor, por favor, ten misericordia, sana a este varón que se ha arrepentido, y me quedo ahí orando, y la iglesia orando, y todos orando, y el Señor lo levanta y salta como un canguro. No fuimos nosotros, fue Cristo. Ni tampoco la iglesia, ni el ministerio, ni la oración, fue Cristo. Fue Cristo el que lo sanó. ¿Entiende? Esa es la diferencia entre los milagros cuando estaba Cristo y los milagros cuando ahora Cristo está en el cielo. Ahora el Espíritu Santo hace las señales y maravillas para darle gloria a Cristo. No somos, si fuéramos nosotros, bueno, me voy a todos los hospitales y dejo a todo el mundo sano. Y no puedo hacer eso, primero porque no tengo el poder. No tengo el poder para hacer eso. ¿Puede pasar si Dios quiere, no hay ningún problema. Pero no somos nosotros, lo dice Pedro, lo dice Juan cuando sanan al paralítico. ¿Por qué nos miran a nosotros si no es por nuestra piedad, no es por nuestra vida, no es porque somos personas buenitas y qué sé yo? Es Jesucristo el que ustedes mataron hace 40 días. Ese es el que lo levantó al paralítico. Muy bien, entonces la multitud, ¿por qué le seguía? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Todavía no habían visto una señal como la que iban a ver. Así que cuando uno recibe de parte de Cristo algo en su vida, tiene que estar preparado porque el Señor va a seguir haciendo cosas en nuestra vida y en la vida de la gente. Dios no acorta su mano para hacer milagros, señales, prodigios. La gente había visto las señales sobre los enfermos. Ahora iba a haber señales sobre los alimentos, los pocos alimentos que Jesús le trajeron a Cristo para alimentar a... Bueno, ahora vamos a llegar a esa parte. A un montón de gente. Entonces Jesús subió a un monte, por la multitud que lo estaba siguiendo, subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, con los 12, y bueno, y toda la gente estaba por ahí, la multitud. Y estaba cerca la fiesta, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Una Pascua que se hacía según el calendario que tenían los judíos
Y había otras celebraciones que también los judíos hacían, que bueno, algunas las inventaron ellos, otras eran las que Dios había dicho. El caso es que estaba la Pascua, estaba cerca, y imagínense que toda esta gente que estaba en Galilea, mucha de esa gente iba a ir después a Jerusalén. La que podía viajar, viajaba a Jerusalén, porque la fiesta de la Pascua de los judíos en Jerusalén era una fiesta impresionante, era un jolgorio, alegría, gozo hacia Dios. Aunque los religiosos que estaban en Jerusalén eran unos hipócritas terribles, pero la gente que tenía buen corazón iba a darle a Dios en la Pascua el cordero, y bueno, festejaban todo lo que el Señor les había dicho que festejaran, recordando que salieron de la esclavitud y todo lo demás. Así que mucha de esa gente, de esa multitud, que se sabe que eran 5.000 varones, pero después hay que agregar las mujeres que también estaban allí, y los niños que también estaban allí. ¿Por qué se cuentan los varones? Porque es más fácil saber la cantidad de gente que hay, porque se ponen a contar a todos, no terminan nunca. Entonces, si se cuentan los varones y se sabe que hay por cada varón por lo menos una mujer, ya sea esposa o mujer sola que está por ahí, se sabe que la cantidad es el doble. Por eso se contaban los varones. Para no tener que contar todo, porque no es lo mismo contar 10.000 que contar 5.000. Entonces, igualmente hoy no hay un método para... Si van al obelisco a hacer una marcha y se llena la 9 de julio, no se puede contar uno por uno. Es interminable hasta que alguien haga un satélite para que los cuente de allá arriba, las cabecitas, ¿no? Algún día lo van a hacer. Pero por ahora no se pueden contar 100.000 personas, 200.000 personas. Es imposible, si están todos juntos. Tampoco lo era en aquella época. Entonces contaban los varones. Y era fácil saber cuánto era la cantidad total, porque de seguro o había mujeres por cada varón, o había niños por cada varón, o adolescentes por cada varón. Entonces, esta gente que estaba con Cristo, que se calcula que eran más de 10.000, por los varones, las mujeres y los niños, mucha de esa gente iba a ir a Jerusalén. Así que iba a ver el milagro de Cristo, que Cristo iba a hacer con los panes y los peces. Esta gente iba a ir a Jerusalén porque está cerca la Pascua, dice ahí. Estaba cerca la Pascua. O sea, que faltaría una semana. Bueno, los judíos después hacían el viaje, eran 100 y moneda de kilómetros, o sea que no era una cosa que hasta en burro tardan 2 días, no hay problema, o 3 días, depende por dónde va, pero por eso el detalle de que la Pascua estaba cerca, y mucha de esa gente que iba a ver el milagro iba a estar en Jerusalén, e iba a empezar a distribuirse por Jerusalén la noticia de lo que Jesús hizo con esta comida. Todavía no había pasado nunca esto. Lo de los enfermos sí. Pero multiplicar comida, multiplicar algo, bueno, en este caso era comida. Pero multiplicarlo a tanta cantidad como lo hizo Jesús, la señal se iba a hacer conocida en todo Israel. Porque los judíos no solo tenían que ir a Jerusalén, sino que tenían que ir por el camino a Jerusalén. Y son más de 150 kilómetros, depende por dónde va, 180. Se imagina que en cada posada que paraban, la gente dice, ¿sabe de dónde vengo? Vengo de Caná de Galilea. No sabe lo que vieron mis ojos. ¿Qué? Y un hombre que sana enfermo, cualquier enfermo. Y además, presentate que te cuento lo otro. ¿Qué pasó? Eran todos judíos. Obviamente tenían la misma fe. Y era para ellos un gozo transmitir lo que este hombre que conocieron hacía. Así que lo que Jesús hizo se desparramó por todo el camino hasta que esta gente, no toda, pero mucha, llegó a Jerusalén. No lo haría usted. Si usted ve multiplicar panes y peces de la mano de Cristo y tiene que hacer un viaje a pie o a lomo de burro o de mula de 180 kilómetros que va a tardar como 3 días y va a tener que parar como 10 veces, no le va a contar ahí al de la posada donde va a buscar el agua, donde va a comprar la comida. Le dice, no sabe de dónde vengo, es impresionante, vení con nosotros porque este varón va a estar en Jerusalén, no te lo pierdas. Una cosa. Es por lógica que lo va a contar. ¿Cómo no lo va a contar? Si no lo cuenta, bueno, entonces... Es la persona más desagradecida que existe en el mundo. ¿Cómo no lo va a contar? ¿Cómo no vamos a contar las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros?
¿Cómo no? Una y otra vez, y una y otra vez. Te cansás, no importa, yo te lo cuento una y otra vez porque nunca pasó en mi vida. Y Jesús lo hizo. Y estas señales eran públicas, todo el mundo las veía. O sea que uno lo cuenta con... No es lo mismo que yo vea que el Señor, digo, Señor, no tengo nada en la heladera. Y me levanto a la mañana, abro y resulta que hay ahí un pollito. ¿De dónde salió? Y qué sé yo, ¿de dónde viene? Eso está en mi casa, lo veo yo, lo ve Aide y nadie más. Pero si usted anda por la calle y ve que Jesús multiplica comida como 3 camiones de corralón, no es decir, pero pará, lo vi yo y lo vieron 10.000 personas más. Acá atrás viene uno, después viene uno con una mula blanca, fíjate que él te lo va a contar también. Había testigos por todas partes. Es más fácil contar cuando hay muchos testigos. Ahora, cuando lo vi yo solo, y bueno, me tienen que creer, ¿qué va a ser? Si estaba yo solo, es un poco más complicado, es verdad, pero lo tengo que convencer, porque yo solo estaba. Pero cuando lo ven 10.000 ojos, 20.000 ojos, mejor dicho, cada uno tiene 2 ojos. Cuando hay 20.000 ojos que ven eso, 25.000 ojos, es impresionante. ¿Quién no lo va a contar? Se llenó Israel de la noticia. ¿Y usted qué espera? Tanto ve que dan vergüenza a los cristianos que están escondidos. No pueden contar nada de Cristo. No pueden decir Jesús va a vence este virus, vence cualquier cosa. Si viene un dragón con una lengua de 3 cuadras y lanza fuego, igual lo va a vencer. ¿De qué se asustan? No pueden contar nada porque lo que vieron no fueron milagros, fueron pantomima. Si vos viste un milagro de Cristo, no te podés callar nunca, querido. Uno solo que hayas visto. Y aunque haya sido en privado. ¿Cómo te vas a callar? No te podés callar. Y esto está todo escondido. Pastores cobardes escondidos, gente que va con esos pastores cobardes todo escondido. Se ofenden cuando le dices cobarde. ¿Qué diferencia hay entre un cobarde y un valiente? El cobarde está escondido y el valiente va y enfrenta cualquier cosa, lo que sea, porque es valiente, no le importa. Ya midió el riesgo. ¿No dijo Jesús en la parábola, sentate y calcula el riesgo de seguirme? No vaya a ser que después me siga y te volvés para atrás. Vas a dar vergüenza. El hombre que va a edificar una casa calcula los gastos, porque si no empieza a edificar la deja por la mitad y todo el mundo le hace burla. Mirá no puedo terminar la casa. Así es el cristianismo. Si vos no medís el costo al principio, después quedás avergonzado. El cristiano que es valiente midió el costo el día que se arrepintió. Y dijo, yo a este lo sigo, hablando de Jesús, hasta que me muera. Y si me muero en el camino, no importa. Este es el Salvador, este es el Hijo de Dios, lo voy a seguir y que sea lo que sea, no me importa. Ese midió el costo al principio. No esperó que el Señor le prosperara. ¡Ay, qué lindo seguir a Cristo! ¡Ay, qué lindo seguir a Cristo! Porque me arregló toda la familia. Y ahora todo está bien. Y ahora gano el triple que antes. Y ahora ando en un auto nuevo. Y ahora viajo por el mundo. Y ahora me conocen. Y ahora me aplauden. Entonces, ¿qué? Espera la prosperidad y después quiere calcular el costo. Y después se aparta. No, el costo hay que calcularlo en el momento que el Señor apareció en tu vida para perdonar. Todo lo material busca, nada más. Esos son los que ahora están escondidos, no pueden salir a predicar el Evangelio. Son los que están escondidos y no se quieren congregar, porque no calcularon el costo. Y entonces, dice, pero es cristiano. Sí, cristiano, pero está por la mitad y no avanza más. Es la casa que no se terminó de edificar, porque no calculó el costo. Ahí nomás se va a quedar y vaya a saber si puede seguir adelante. Porque no calculó el costo. No calculó el costo. El costo de seguir a Cristo. Jesús le dijo bien claro, si me vas a seguir, seguí, pero a mí me tenés que seguir y yo fui a la cruz. Y si a vos te toca la cruz, tenés que venir también. A mí me seguí y a mí me tocó la incomodidad. Y si te toca la incomodidad, tenés que venir. A mí me seguí y a mí me tocó ser despreciado por todos, inclusive mis discípulos. Así que si me querés seguir, puede ser que te pase también. Si me querés seguir, seguime, pero a mí me dijeron hijo del diablo. Y me escupieron la cara y me arrancaron la barba. Me desnudaron y me golpearon. Me pusieron una corona de espina para que me duela bien. Así que si me querés seguir, calcula el costo. Nadie me creyó. Si me querés seguir, dice Jesús, seguime. Pero a mí no me creyó nadie.
Me mataron, me colgaron, se me arrepiente uno de mis compañeros de crucifixión y bueno, como se arrepiente lo perdono y se fue conmigo al paraíso. Pero a los 3 días nadie me creyó que yo resucitaba, no me creyó nadie, me fueron a buscar como un cadáver lleno de olor. Así que si me querés seguir, calcula el costo. Calcule el costo, hermano, calcule el costo de seguir a Cristo. No venga por impulso, porque después se queda como la casa sin terminar, dijo Jesús. El costo se calcula en el momento. Cuando Cristo te llama, cuando Cristo te perdona. ¿Acaso no le dijo, te entrego mi vida? ¿Y entonces por qué le entregó la mitad? ¿Por qué le entregó un porcentaje? ¿Por qué tiene ganas de seguir a Cristo cuando todo va bien? Y cuando le dicen no podés congregarte, no podés estar en una congregación con tus hermanos, no podés hablar de Cristo que es poderoso y vence cualquier cosa, inclusive cualquier peste, cualquier mortandad, como dice el Salmo 91, te empiezan a predicar que el Salmo 91 había que darlo vuelta, estaba leído al revés, qué sé yo. No puede. ¿Cómo que no puede si el Salmo 91 se cansa de decir que Dios puede? Las plagas de Egipto, ¿cómo que Dios no puede? Se cansa de decir Dios, este soy yo que saqué a mis hijos de la tierra de Egipto, de esclavitud, de la mano de Faraón, endurecí a Faraón para que se vea bien que yo soy Dios y lo sepa toda la tierra es hoy, año 2020 acá, toda la tierra es hoy y no se lo pueden decir al mundo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Para los que dicen ser creyentes en Cristo. ¿En qué Cristo creyó? En una estampita creyó. Bueno, así que esta gente que se iba a ir a la Pascua, por eso hice todo ese despliegue de cosas, que quizás usted se aburra, pero bueno, llévelo a la realidad de hoy. No se quede en aquel día que los judíos estaban siguiendo a Cristo. Tráigalo a hoy. Esto es para aprender. Juan dice esto es para que crean y creyendo en el Hijo de Dios tengáis vida eterna. ¿Qué se quiere trasladar al pasado para estar ahí viendo los panes y los peces? La enseñanza está ahí para nosotros. No puedo volver al pasado. Sé que pasó, es verdad, porque el Espíritu Santo dejó esto escrito por la pluma de Juan, el apóstol. Así que esto me tiene que inspirar a mí a creer. Tiene que llenar la fe que ya me dio Jesús. La palabra tiene que llenar la fe, tiene que hacerla crecer. Y el amor. Y esta gente seguro que por el camino de 180 kilómetros se la pasó hablando. Lo vieron en Galilea, al norte de Israel. Multiplicar los panes y los peces y se fueron con ese milagro en los ojos, en el estómago y lo fueron contando cuando llegaba la Pascua, que viajaron a Jerusalén. Así que si usted ve un milagro de Dios, ¿qué hace? ¿Se lo calla? No, lo tiene que contar. Lo tiene que contar acá, allá, donde vaya, lo tiene que contar. Cuente la verdad, no invente, porque a algunos resulta que el Señor le sanó de algo y agregan ahí, hacen una fanfarria, ya están mintiendo, quieren contar lo que Jesús hizo y mienten en el testimonio. No, diga exactamente lo que pasó, diga exactamente lo que pasó. Amén. Diga lo que pasó, no invente. Porque algunos, yo la verdad creo que el Señor tiene todo el poder para hacer lo que quiera. Pero están enfermos, van al hospital, van a la clínica, van a la obra social, le hacen 45 análisis, le empiezan a dar pastillas hasta por los oídos, lo internan, lo operan una vez, sale más o menos, lo vuelve a operar, sale más o menos, lo vuelve a operar, sale más o menos, lo vuelve a operar, lo operan, lo tienen 40, 100 días ahí. El creyente, digo, el que es creyente, no estoy hablando de alguien al cual vos le tenés que orar porque no tiene fe, para que el Señor lo sane. No, estoy hablando del creyente, el que ya es hijo de Dios y se congrega. Resulta que te abrieron 40 veces el estómago, te dieron 45.000 pastillas, 75 sueros y que esto que el otro, y después sale y dice, me sanó el Señor. No, diga la verdad, cuente todo. ¿Qué tiene vergüenza de que lo operaron 40 veces? Al incrédulo sí, que lo operen 50 veces y oramos para que el Señor lo salve y no se muera, pero es incrédulo, ese no se sabe, no sabe nada de la fe.
Diga que el Señor permitió que lo abran 40 veces los cirujanos y que le dieran 45.000 pastillas y que le pusieran 45.000 cosas químicas en el cuerpo y después el Señor tuvo misericordia de usted y no se murió. Diga la verdad. Una cosa que el Señor permita que te sanen abriéndote 40 veces el abdomen o que el Señor te sane sin que te toque nadie. Esa es otra cosa. Pero cuente la verdad. Cuente la verdad. No me tocó nadie, el Señor me sanó. No me dieron pastillas ni medicamentos y el Señor me sanó. Cuente lo que pasó. No invente. Porque si inventa, está mintiendo. Y si está mintiendo, ¿qué testimonio hay de Cristo? No, cuente lo que pasó. Si fue al médico, cuente que fue al médico. Si le hicieron 10 cirugías, cuente que le hicieron 10 cirugías. Y lo que pudo hacer el cirujano, lo hizo el cirujano. Y lo que no se podía hacer, entonces lo hizo Cristo. Entonces cuente lo que pasó. No invente. Los testimonios no son para inventar, son para darle gloria al Señor. Cuando alzó Jesús los ojos, entonces estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Por qué pone Juan esto? Por lo que yo le acabo de decir. La gente iba a hacer más de 180 kilómetros y en el camino iba a contar lo que iba a ver ahora. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, se le ocurrió algo al Señor. Probar a sus discípulos, porque sus discípulos estaban empezando a caminar con él. Nunca habían visto enfermos sanados, el agua en vino, convertida. Sanidades habían visto. La señal del agua en vino la vieron. Pero nunca habían visto multiplicar algo. Todavía no lo habían visto. Entonces, como se venía el milagro, el Señor habla con Felipe. Si usted quiere recibir un milagro, más vale que lo esté escuchando al Señor, ¿no? Porque lo que el Señor nos deja ver aquí es que Él quería probar a Felipe, quería mostrarle al Felipe en lo que iba a hacer, pero primero lo interroga. El Señor no tiene necesidad de que Felipe le dé ningún consejo para alimentar a 15.000 personas prácticamente. Por supuesto que no lo necesita, pero sí nos está enseñando algo. Si usted está esperando un milagro del Señor, acá Felipe no estaba esperando ningún milagro, él pensaba que Jesús iba a despedir a la gente, estaba en otra cosa, ¿no? No sabía. Sí sabía que había sanado a los enfermos, pero no sabía qué cosa tenía Jesús en su mente para hacer. Como nosotros tampoco sabemos qué tiene en la mente el Señor para hacer mañana. Pero una cosa que sí debemos aprender es que Felipe tuvo que escuchar lo que Jesús le preguntó. Esto quiere decir que yo tengo que escuchar la palabra. Yo tengo que oír al Señor en su palabra. Porque no me imagino lo que va a hacer. Imagínese si mañana Dios quiere hacer un milagro y usted ni enterado está porque Felipe no lo sabía. Y si Dios quiere hacer un milagro en mi vida y yo ni enterado estoy porque no sé lo que va a hacer. No me va a decir todo el tiempo Jesús lo que quiere hacer. Es una cosa ridícula. No lo va a hacer, porque el Señor no necesita decirme lo que va a hacer. No necesita, lo hace porque Él quiere. Es Dios. Ahora, yo no tengo que averiguar qué va a hacer Cristo mañana en mi vida o en su vida. Lo que tengo que saber es que Felipe tuvo que escucharlo a Jesús. Por eso Jesús le habla. Porque va a ver qué cosa responde Felipe. El Señor le presenta el problema a Felipe. No lo va a resolver Felipe, lo va a resolver Jesús. Pero más allá de lo que sea la palabra de Dios que yo tenga que escuchar, usted lea la palabra de Dios y esté atento a lo que Dios dice en su palabra, porque es Dios el que habla. Conózcalo, porque mañana, porque Dios le puede estar probando también como lo probó a Felipe. Usted que dice que no se puede congregar porque sus pastores, entre comillas, no lo dejan por el coronavirus, por el contagio, ¿por qué no se lee el Salmo 91 ahora? ¿Quién se cree que escribió ese salmo? Y el que escribió el salmo, sí, ¿quién le dijo que lo escriba? ¿Quién inspiró al que escribió el Salmo 91? ¿Quién fue el que le dijo que escribiera eso? El mismo Jesús que le está preguntando a Felipe, ¿qué vamos a hacer, Felipe, con toda esta gente? Imagínense el Salmo 91.
No dice quién lo escribió, pero el Espíritu Santo le dijo al que escribió el Salmo 91, ¿cómo nos vamos a cuidar de tanta mortandad que hay en este mundo? Y entonces el autor dijo, y el que habita al abrigo del Altísimo, el Espíritu Santo no. ¿Hay algo seguro en este mundo para confiar y estar tranquilo? Y el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese estará seguro. Y otra pregunta, como Jesús le pregunta a Felipe, ¿y podrá librarle de algo que venga de repente y sea mortal? Él te librará del lazo del cazador. Y así sigue el Salmo. Dios le inspiró al que lo escribió. Pero lo inspiró basado en qué? En que Dios es absolutamente poderoso para proteger de cualquier cosa que sea mortal. Todo el Salmo 91 habla de cosas que te quitan la vida. No está hablando de te va a dar provisión, te voy a bendecir, como le dijo a Abraham, y vas a tener muchos hijos y muchos nietos. No está hablando de eso, está hablando de todas las cosas que te pueden quitar la vida. El Salmo 91 habla de eso, de las cosas que te matan. ¿Lo leyó alguna vez? Y después están las promesas de Dios. Pero habla que nosotros somos mortales en el mundo y hay miles, millones de cosas que nos pueden matar. Además de Satanás, que le gusta andar tirando dardo por ahí. ¿No? Que solo si Dios lo deja me va a poner un dedo encima. Entonces, ¿en qué fue inspirado el que escribió el autor? Estaba buscando de Dios una palabra verdadera de Dios que hablara sobre el tema de proteger la vida. Así que usted lea el Salmo 91, a ver qué conclusión saca, si Dios va a hacer eso o no. Felipe tuvo que escuchar a Jesús. ¿Qué hacemos con esta gente para darle de comer? Y qué sé yo, dijo Felipe. ¿Para qué me preguntás a mí? Para ver qué es lo que vos creés, Felipe. Para ver qué es lo que vos creés, Felipe. El Salmo 91 está para que usted lo lea. A ver qué es lo que usted cree. ¿Qué cree? Si no cree nada del Salmo 91, tire la Biblia a la basura y vuélvase ateo. Pero no ande claudicando en dos caminos, como dijo Elías, lo que seguía Nabal. Baal es Dios, Baal es Dios. No, Jehová es Dios, le dijo Elías, y ahora te lo voy a demostrar. Tu Baal es nada. Ese no puede hacer nada. El mundo te va a proteger. Ah, sí, mirá vos. No, el Señor del Salmo 91, Cristo, nos va a proteger. Pues lo prometió Él. Así que lea el Salmo 91 y después saque su conclusión, como Jesús lo enfrentó a Felipe. Yo te hago una pregunta, Felipe, a ver qué es lo que estás creyendo. ¿Qué es lo que estás creyendo, Felipe? Y eso que tenía Jesús al lado. Usted puede leer el Salmo 91 de acá hasta el año 3000 y Jesús no se le va a aparecer al lado, pero Felipe lo tenía al lado. Así que más bien que creamos por la palabra. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía Jesús para probarle, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía que iba a multiplicar los panes y los peces. Pero pregunta a Felipe para probarlo. Tiene todo el derecho el Señor de decir, léete el Salmo 91, hijo mío. Y después mañana anda a congregarte. Porque yo estoy probando tu fe, a ver si me crees o no me crees. Vos tenés que saber si me crees, no yo ya sé si me crees, dice Cristo. Pero vos tenés que saber si me estás creyendo. Y lee cualquier cosa que diga que yo soy el dueño de la vida y yo protejo. Lee San Marcos capítulo 16, ahí al final. Lee el Salmo 23, que también habla de que Dios nos libra de la muerte. Lee, hay muchos salmos que hablan de eso. Lee el Nuevo Testamento. Escuchá lo que yo digo y después vamos a ver qué es lo que crees. Felipe, escúchame. Vamos a darle de comer a esta gente con qué. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan son 200 días de trabajo, ¿no? Se ve que lo que tenía Judas era el tesorero, parece que más o menos llegaba a 200 denarios de pan. Pero
Felipe hizo rápido la cuenta, vio la cantidad de gente y dijo, no, 200 denarios de pan, no sé cuánto estaba el pan, pero él hizo la cuenta y dijo, no, 200 denarios de lo que tenemos no alcanza, dice, para comprar pan, para que, aunque sea cada uno reciba un pan. Jesús quería despedir a la gente, porque generalmente la gente lo seguía por muchos caminos, entonces quería despedirlos con algo en el estómago para que no se desmayen en el camino. Entonces dice Felipe, bueno, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno tome un poco de pan, así que la solución no viene por ese lado, por el dinero no sé, otra cosa no se le ocurrió a Felipe, decirle al Señor, ¿no? Por supuesto, los milagros no los planeamos nosotros, los milagros son lo que Dios quiere hacer, lo hace como quiere. Lo hace cuando quiere, lo hace como quiere, lo hace con quien quiere, lo hace en el momento que quiere, en donde quiere. No, Él no pregunta, Él hace el milagro, es el Señor y punto. Así que cualquier cálculo humano para provocar un oíme bien Satanás y para que venga un milagro es hablar como un payaso. ¿Qué quiere que le diga? ¿No? Usted sabe quién decía eso, ¿no? Oíme bien Satanás y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está Satanás y dónde está el que decía eso? Pregunto yo. Dos personajes de un circo. No, los milagros no se planean, los milagros los hace el Señor como quiere Él. Nosotros oramos y le creemos al Señor que es poderoso para hacer cualquier cosa, pero Él decide cómo hacerlo. Es el Señor, amén. Bueno, así que 200 denarios no va. Guardemos la plata porque no alcanza. Busquemos otra forma. Bueno, seguramente parece que Felipe le habrá dicho, andaba por ahí Andrés, y dice, el Señor está preocupado por darle de comer a esta gente. Me preguntó, ¿de dónde vamos a sacar? No está esa conversación, pero aparece Andrés. O Jesús habló muy fuerte, pero la Biblia dice que al que quería probar era Felipe, no Andrés. Así que como Felipe se quedó sin respuesta, fue a buscar ayuda. Y encontró otro que tenía menos fe que él. El Señor si el Señor me está probando mi fe, yo me las tengo que arreglar. Está probando mi fe y yo tengo que arreglármelas con lo que el Señor está haciendo en mi vida. Porque Él está probando mi fe. Y después mañana va a probar la suya. Cuando Dios nos está probando, es un asunto personal. No tengo que ir a buscar 40 hermanos para que me ayuden en la prueba de fe que el Señor está haciendo conmigo. La ayuda de los hermanos en la oración es por otra cuestión. Para sobrellevar las cargas los unos de los otros, para gozarse con el que se goza, para llorar con el que llora, con el que sufre. Es una cuestión de comunión y de cuerpo. Pero cada uno llevará su propia carga, dice en la Biblia. Así que Felipe parece que fue a buscar a Andrés. Andrés, vení, ayúdame porque el Señor dice, ¿con qué le vamos a dar de comer a la gente? ¿Le quiere dar de comer a la gente? A mí no me alcanza la plata. Le pregunté a Judas, que es el tesorero, no hay más que eso no alcanza. Andrés. Así que los hermanitos que están escondidos, ¿a quién le piden ayuda? A otro hermanito que está escondido. ¿A dónde van a ir así, hermano? Por favor, levántese en el nombre del Señor Jesús. Congréguese. En la última reunión que tuvimos el domingo, a los hermanos le estaba compartiendo, hermano, siga congregándose. Porque usted está obedeciendo a Cristo, honrando a Jesucristo que le salvó. Y usted, nosotros los que estamos congregados acá y en algún otro rincón que solamente el Señor sabe dónde están sus hijos verdaderos, pero nosotros que nos estamos congregando, somos nosotros los que le podemos decir a los otros y animarlos a que se congreguen, no ellos a nosotros. Ellos a nosotros no nos van a decir nada porque nosotros estamos obedeciendo a Cristo. Entonces, no escuche nada de aquel que no se esté congregando, porque usted se está congregando. Él que no se está congregando lo tiene que escuchar a usted que se está congregando. Y anímelo a que se congregue. Y si le llega a responder, mi pastor no me deja, bueno, vaya y dígale a su pastor que lo deje. Nosotros podemos animar a los que están sin congregarse, no ellos a nosotros. Porque ya desde que empezó este problema seguimos congregados. No nos paró nada ni nadie porque el Señor dice que hay que congregarse y punto. Él es el Señor, entonces nosotros le podemos decir al otro, no ellos a nosotros. Este fue el error de Felipe. Él no tenía fe y fue a buscar a Andrés que tenía menos fe que él.
Acá nos dice que lo fue a buscar, pero ¿de dónde salió Andrés? Si el Señor no le preguntó nada a Andrés, se lo preguntó a Felipe. El Señor quería probar a Felipe. No quería probar a Andrés, a Felipe lo quería probar. Así que si el Señor quiere probar mi fe, bienvenido sea. Vamos, Señor, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la tribulación? Acá estoy, vamos a ver qué fe tengo. Y cuando quiera probar la fe de mi hermano, y bueno, que se regocije mi hermano, porque el Señor va a probar su fe para que usted, hermano, sepa qué fe tiene. Esta fue una linda prueba para millones. Y el 90%, 99% está escondido. Fue una prueba. ¿Qué van a hacer si les mando un virus? ¿Qué van a hacer si permito una mentira? Porque el mundo está lleno de mentiras, que esa mentira salga por todos lados, porque el mundo miente, Dios no miente. A ver qué van a hacer, ¿le van a creer a la mentira o me van a creer a mí? Dijo el Señor Jesús. Bueno, ahí tiene el resultado. Hay un montón de Felipe ahí, un montón de Andrés. El Señor lo probó en la fe y salió desaprobado. Desaprobado en la fe, desaprobado en la fe. Salieron desaprobados en la fe, pastores, ministros, presbíteros, ancianos, reverendo, evangelista, todo famoso en el evangelio, desaprobados, están todos encerrados. No todo. Hay pastores, por supuesto, que abrieron. Y los otros siguen cobardes, encerrados. No, y entonces se te ponen a hablar como si fueran, viste, un presidente. No, porque hay que seguir esto, hay que seguir lo otro, bla, bla, bla. El Señor sí, pero la palabra sí, pero el Señor sí, amén, se le dice a su palabra. No, que el Señor sí, pero no. Si hay pero, no hay amén. Al Señor se le dice sí y amén. ¿Qué es lo que dice tu palabra, Señor Jesús? Dice esto, yo digo sí y amén. ¿Cómo se hace? Listo, ayúdame y mandame, es tu palabra y yo digo sí, amén. No digo sí, pero... y el amén queda para el año que viene. No, es sí, amén. La palabra del Señor es en Él, en Cristo, sí y amén. Él existe, es verdadero. Entonces vino Felipe, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo al Señor, a Jesús, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? ¿Por qué le hace esa pregunta? Si el mismo Señor había dicho, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente que está acá, Felipe? Y ahora viene Andrés y dice, bueno, sí, ya son muchos, Señor, pero si ya lo dije yo. Lo que pasa es que yo lo dije para probar la fe de Felipe y vos me lo venías a decir para probarme a mí. Vos me lo preguntás para probarme a mí. Probar al Señor, hay un mandamiento que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Se lo dijo Jesús al diablo. Cuando quiso que se tirara de una altura impresionante y total, el Salmo dice que te va a guardar, que tus pies no pisarán piedra, bla, 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 bla. ¿Tentar al Señor? ¿Tentarlo a Cristo? La pregunta de Cristo no era para tentar a Felipe, era para probarlo, para ayudarlo a crecer. Cuando Dios prueba nuestra fe, para crecer, deja que te pruebe. Vino la prueba y te escondiste, hermano. No. Mal hiciste. Y mal hizo tu pastor, entre comillas. Porque no es verdadero pastor, aunque no le guste lo que decimos. No es verdadero pastor, porque el Señor probó la fe. Y ahí quedó en evidencia que la fe no la tienen. Tienen nada más que un circo y un montón de verborragia y hablan y palabras y de acá y palabras de allá. Las palabras de los hombres no sirven, la palabra de Dios sirve para enfrentar el mundo. Porque es verdad. ¿Qué le vas a preguntar al hombre? ¿Cómo me cuido de este virus? Y te va a poner un traje de astronauta. ¿Qué quieres que diga el hombre? Ahora Andrés viene a decirle al Señor, son muchos, Señor, mirá, esto no alcanza. ¿Qué me estás probando, Andrés? ¿Por qué me haces esa pregunta? Lo que tienen que probar es la fe que tienen ustedes. No vengan a probarme a mí si soy Dios. Los que seguimos congregados no es porque estamos probando si el Señor es Dios. Ya sabemos que es Dios. Él ha dicho que es Dios, Jesús. Lo que estamos permitiendo es que el Señor pruebe mi fe para mostrarme si tengo fe. Le dijimos al Señor, qué buena esta prueba, Señor. Bueno,
te creo. Y entonces voy a ver si tengo fe o no tengo fe. Gracias, Señor, por la prueba. Gracias por esto que pasó. O cualquier otra que vaya a pasar. Porque vino bien para ver la fe. A ver hasta dónde estoy en la fe. Pero probarlo al Señor. No, el Señor que haga lo que quiera. Si quiere seguir con esta pandemia y 40 pandemias más y que se muera la mitad del mundo, que haga lo que quiera el Señor. Si la vida la da Él. Y si la quiere sacar mañana, que la saque. ¿Cuál es el problema? Que haga lo que quiera. Es Cristo el Señor. Lo que sí sabemos, lo que el Señor Jesús dice en su palabra, la maldad se va a multiplicar, así que agárrense, el amor se va a enfriar más de lo que está enfriado, y se van a entregar hermano contra hermano, se van a traicionar, van a negar a Cristo, van a apostatar, van a volverse atrás de la fe, prepárense porque ya empezó. Le digo a los que dicen ser cristianos, ¿no? El mundo está en tiniebla, ¿qué le vas a decir al mundo? Al mundo hay que predicarle a Cristo, para que abra los ojos, se arrepienta y crea, y sea salvo. Con pandemia, sin pandemia, el mundo tiene que ser salvo. El pecador, con pandemia, sin pandemia, se muere, se va al infierno. Al pecador hay que predicarle a Cristo, no Cristo con pandemia o Cristo sin pandemia. No, hay que predicarle a Cristo al pecador. Vení a los pies de Cristo porque te morís y te vas al infierno. No te pienses que vas a resolver el problema cuando te mueras. Así que modifican el evangelio si hay pandemia, si no hay pandemia, si hay prosperidad, no hay prosperidad, si hay salud, no hay salud, si hay cantidad de gente, no hay cantidad de gente, si sos conocido, si sos famoso. Va modificando el evangelio de acuerdo a como el tablero de ajedrez, va moviendo las piezas según cómo mueve el otro. ¿Qué es eso? Es un chiste eso. Por favor. Así que a Andrés no se le ocurre mejor cosa que casi tentar al Señor, probarlo a ver si es Dios. No dice eso la Biblia, pero si vos le vas a preguntar al Señor, Señor, ¿con esto querés que haga tu obra? ¿Eh? Lo que hay que pedirle al Señor para hacer su obra son las cosas que Él dice en su palabra que hay que pedirle. Fe, sabiduría espiritual, no la del hombre. Entendimiento espiritual, no el del hombre. Fortaleza, salud en el cuerpo para no estar enfermo, porque si no estamos en la cama. Verdad, conocerlo a Él. Todo lo que Pablo dice que hay que pedirle al Señor, hay que pedirle. Y todo lo que hay que agregarle a la fe, como dice el apóstol Pedro en la carta, hay que agregarle virtud, paciencia, benignidad, bondad, fe, virtudes, todo eso. Eso hay que pedir y pedir y pedir y pedir, porque eso sí sirven nosotros para hacer su obra. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús le dijo, hagan sentar a la gente. En otro de los evangelios dice que la hizo sentar de a 50. Acá no lo dice, pero es muy probable que lo haya hecho. Y era más fácil contar a la gente también, si lo hacía sentar de a 50. Y había allí mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Estaba lleno de pasto, ¿no? Parece. Había mucha hierba. ¿Quién sabe por qué Juan dice el detalle este de la hierba? Había mucha hierba, había mucho lugar donde la gente podía sentirse cómoda. No era un matorral, había hierba de baja altura, como para que la gente pudiera recostarse, como cuando la gente va a hacer un picnic o sale a algún parque o algún lugar y se sienta ahí, toma mate y se come un sándwich. O sea, el lugar era cómodo para que la gente se recostara. Y Jesús hizo que separaran a la gente en grupos, porque después los discípulos iban a tener que estar caminando entre la gente para llevarle la comida. Por eso los hizo sentar en grupos, porque si no, ¿por dónde caminan? Iban a andar pisando a la gente. Así que había allí mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. Por lo tanto, es fácil calcular que había más de 10.000 personas. 12.000, probablemente. Que había que darle de comer. Había que darle de comer. No sé si una persona come 1 kilo de comida, pero es probable que sí lo pueda comer fácilmente. Usted se come 2 platos de fideo
Los fideos ya están mojados, pesan más que cuando están secos. Tiene salsa, tiene un poquito de carne, se come el pan, se come la ensalada. Cualquiera puede comer 1 kilo de comida. Así que si había 12.000 personas, ¿cuánta comida necesita? 12.000 kilos. ¿Sabe cuántos son 12.000 kilos de comida? Necesita por lo menos 3 camiones de corralón, lleno hasta arriba. Un camión de corralón lleva 4.000 kilos, 4.500 kilos. Por supuesto depende del volumen que tenga lo que está llevando, pero la comida no es pesada en realidad. Como un ladrillo pesa 2 kilos, pero tiene un plato de fideo no pesa 2 kilos, pesará 1 kilo. Entonces, calcule que necesita 3 camiones por lo menos repletos hasta arriba, de esos que vienen en el corralón a su casa. 3 camiones de esos necesita repleto hasta arriba de comida. Eso fue lo que Jesús multiplicó. Además de lo que sobró. ¿De dónde saca 3 camiones de comida? Que en este caso eran panes y peces. Bien. Entonces hizo recostar la gente y tomó Jesús aquellos panes, eran 5 panes y 2 pececillos, o sea, pescados chiquitos, pequeños. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Ese versículo relata cómo la comida se multiplicó desde el momento que Jesús da gracias por ese pan y por esos peces. En el momento que Jesús, no sabemos exactamente cómo se iban multiplicando, pero se lo dio a los discípulos y a medida que los discípulos lo tomaban y lo repartían, se multiplicaban. En una de las películas que hay sobre la vida de Jesús, muestran que un pedacito de pan lo pusieron en una cesta y los discípulos se acercan a la gente, pero resulta que la cesta ya estaba llena. Y en otra cesta que habían puesto un poquito de pescado, la cesta, mientras caminaron hacia la gente, se llenó la cesta de pescado y sacaban y se llenaba y sacaban y se llenaba y sacaban y se llenaba. Y no paraba la comida de multiplicarse mientras los discípulos la repartían. Repartieron todo lo que quisieron de los panes y todo lo que la gente quiso de los peces. Casi 15.000 personas. Y cuando se hubieron saciado, cuando terminaron, es impresionante el milagro que hace Cristo. Él solamente da gracias. Y la comida se empieza a multiplicar. La materia se empieza a multiplicar. Esos peces se hacen miles de peces, esos panes se hacen miles de panes. Es inexplicable. Eso demuestra que es Dios. ¿Qué otra cosa puede demostrar? ¿Acaso Jesús salió a vender ese pan? ¿Estaba interesado en la ganancia? No, eso solo demuestra que Jesús es Dios. Y que hace lo que quiere con la materia, con ese pan. Y con ese pececillo, hace lo que quiere. Hizo tanto que sobró. Él a propósito hizo que sobrara. Porque Jesús sabía cuánta gente había ahí. Sabía todos los detalles, pero él hizo que sobrara. ¿Por qué hizo que sobrara? Por muchas razones. Primero, porque es el dador de todas las cosas. Y por lo tanto nunca puede ser escaso. El universo muestra, el cielo, el firmamento muestra que Dios no es escaso, es absolutamente proveedor de lo que quiere. Y lo puede hacer porque está ahí a la vista. O sea, si es creador no puede ser escaso. No puede ser escaso. Tiene que tener recursos inagotables. Pero esto no es para andar pensando en el dinero. Es que tiene todo recurso. Tiene recursos para sanar tu cuerpo, tiene recursos para darte sabiduría, tiene recursos para enseñarte su verdad, tiene recursos para que salgas a predicar el evangelio, tiene recursos de toda clase. También el monetario. Todo tiene recursos, Señor. Vida. Nos da casi 100 años de vida. A un cuerpo que si lo dejas 15, 20 días sin comer, se muere. Y si lo dejas 5 días sin agua, se muere. A un cuerpo que si le cerrás la nariz a alguien en 5 minutos, se muere. Y Dios le da 100 años de vida, prácticamente. Los recursos del Señor no tienen
límite, no se agotan. Verso 12, y cuando se hubieron saciado, que se comieron todo, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los panes. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas de panes, cuando en realidad tenían 5 panes al empezar. Ahora había 12 cestas llenas. Una para cada discípulo, porque eran 12. Así no se olvidaban del milagro. ¿Por qué el Señor recoge los panes? Bueno, obviamente Él es el proveedor de las cosas y no quiere que nosotros tomemos su creación ni lo que el Señor nos da para el desperdicio, por supuesto, ¿no? Eso se sabe. Pero no se olvide que esto fue un milagro. Cuando Dios hace un milagro, no solo nosotros nunca lo debemos olvidar y ser agradecidos, sino que del milagro tiene que quedar algo. Lo que Jesús le dice a los discípulos es un compromiso de una responsabilidad. Es decir, junten todo lo que quedó para que no se pierda nada. Esa palabra, no se pierda nada, invoca en nosotros responsabilidad. Nos hace responsables del milagro de la salvación en nuestra vida. Así que cada vez que el Señor hizo un milagro en tu vida, en mi vida, el Señor me demanda una responsabilidad sobre eso que ha hecho. No se tiene que desperdiciar nada de lo que el milagro hizo en tu vida. Si me dio salud, esa salud es para que yo le sirva. Si me dio más tiempo de vida, ese tiempo de vida que me dio de más el Señor es para que lo honre. Cualquier milagro que el Señor haya hecho, si Dios sostiene mi economía, es para que no sea mezquino ni avaro, ni codicioso ni ambicioso. Cada vez que el Señor hace un milagro en mi vida, tiene que quedar algo del milagro. Porque Dios no hace las cosas en vano. Si Dios hace los milagros en vano, entonces no es Dios. Porque Dios no hace ninguna cosa vana y vacía. Y sin un fin de enseñar. No se olvide que esto empezó con Jesús queriendo demostrarle a Felipe a dónde andaba su fe. Naufragando por el océano andaba la fe de Felipe. Y la de Andrés ni le cuento. Y encima el pasaje dice, Andrés, hermano de Pedro. Parece que cuando Felipe le dijo a Andrés, che, Andrés, el Señor está preocupado por la gente que no tiene que comer. Le dije que no alcanza el dinero, ¿y ahora qué hago? Y parece que Andrés también le contó a Pedro, porque se nombra a Pedro en el pasaje. Ya sabemos que Andrés es el hermano de Pedro. Lo dice antes en el Evangelio de Juan cuando empieza. ¿Por qué vuelve a repetir Juan que este Andrés, que vino con 5 panes y 2 peces y lo viene casi a tentar a Cristo a ver si es Dios o es capaz de hacer algo con eso, también se lo nombra a Pedro? Parece que Pedro también se enteró de que el Señor quería darle de comer a la gente y le preguntó a Felipe, cuando en realidad Felipe era el que estaba siendo probado. De 3 discípulos nos sacamos 1. ¿Ah? Bueno, entonces, como esto era para probar a Felipe, Felipe se llevó una cesta de pan y dijo, y ahora más o menos aprendí, ¿no? Claro, del milagro tiene que quedar algo, tiene que quedar que o yo estaba firme en la fe o no estaba firme en la fe, o tengo poca fe o no tengo nada de fe, o la fe que tengo es una fe armada como un teatro, o sostengo la fe con un grito, aplauso, medalla y beso, y teniendo un ídolo, sigo a un hombre y entonces tengo fe. ¿Cómo es tu fe? No, Dios hizo un milagro en mi vida. Muy bien, si Dios hizo un milagro en mi vida, honra a Cristo. No tengas ídolos. Confía en Él. Tiene que quedar algo del milagro. ¿Quién te sanó? Cristo. Bueno, entonces ¿por qué decir que te sanan los hombres? ¿Por qué decir que te sana un ministerio? ¿Por qué decir que te sanó un evangelista? ¿Por qué decir que te sanó una reunión especial? ¿Por qué decir que te sanaste porque fuiste al retiro espiritual? Si te sanó Cristo, te sanó Cristo. ¿Tanto cuesta darle honra al Señor? ¿Se imagina a Felipe con la cesta de pan?
la tenía en la mano. Y pensar que hace un rato el Señor me preguntó con qué le iba a dar de comer. Y mirá, se fueron todos con el estómago lleno. Y encima yo me tengo que llevar una cesta llena de pan. Ahora estoy aprendiendo quién es Cristo, dice Felipe. No tiene límite, mi Señor. Su poder no tiene límite. Pero cuando uno dice que el poder de Cristo no tiene límite, no son solo palabras, lo tiene que llevar a la práctica. Tiene que creerle. Yo lo tengo que creer y usted lo tiene que creer. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres que entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, los que comieron, todos, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No dijeron que este era el Hijo de Dios. Usted sabe que en otro lugar Jesús reprende a la gente porque después lo van a buscar al otro día y el Señor le dice, ustedes vienen por los panes y los peces, no porque la señal les demostró que yo soy el Hijo de Dios. Se olvidaron de quién soy. Acá lo tildan al Señor de profeta, pero no dicen que es el Hijo de Dios. Todavía, aún comiendo el propio milagro, porque esa comida era un milagro. Vaya a saber a dónde fueron a parar los primeros 5 panes de cebada que trajo el Andrés. Y estaban, qué sé yo, desaparecieron entre todo lo que se multiplicó. Y los 2 pececillos también. Vaya a saber quién se comió los 2 pececillos originales, los primeros de todos. No sé. Pero esta gente comió el milagro. Lo comió. Lo tomó con la mano, lo comió. Y todavía no se dan cuenta que es el Hijo de Dios. O sea que el milagro a la gente a veces no la convence de que Cristo es el Hijo de Dios. No la convence. Porque no quieren arrepentirse, no quieren venir a Cristo. Dios es bueno y hace milagro. Pero tiene que quedar algo del milagro. Tiene que quedar la certeza y la firmeza de seguir a Cristo hasta el último día de nuestra vida. Y pase lo que pase. Esta gente dijo, este es el profeta. No, es el Hijo de Dios. Es profeta, pero es Hijo de Dios. Es profeta y es Dios. O sea, conocer a Cristo a media no sirve de nada. ¿Eh? Tener dudas acerca de Cristo. Acá la gente tenía que decir, este es el Hijo de Dios, como dijo Natanael cuando lo vio al Señor. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el que prometió la Escritura, tú eres el Mesías. Tú viniste de Dios mismo, no eres simplemente hombre. Acá le dicen es profeta. Lo único que podían ver en Cristo es que era un enviado de Dios. Enviado de Dios como un profeta, como Elías, como Jeremías. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, porque con semejante milagro dijeron, ¿para qué necesitamos acá? Con este tenemos el país del mundo, el mejor país del mundo. Eso es lo que piensan muchos evangélicos. Cristiano que dice, con Cristo me va todo bien y me paso una vida, pero chocho. Hacer a Cristo rey para lo material, como querían hacer esta gente. Vamos a hacerlo rey a este, porque este nos soluciona todo el problema de alimentos, de enemigo, de dinero, de trabajo, de enfermedad. Este nos soluciona todo. Esa es una visión mezquina de Cristo, no entender quién es Cristo y para qué te llamó. Y lo que hizo al salvar tu alma, que estaba ahí al filo de la condenación. No entendés nada. Así que Cristo está bueno porque solo me soluciona todo mi estándar de vida material mientras estoy acá en la tierra. Si no lo hace, entonces no lo puedo seguir porque no me arreglaste el problema. Señor, qué mezquino, qué avaro, qué falso. Ahora tienen que enfrentar una prueba y se esconden todo. No, claro, porque te cierran el lugar, los hermanos se pueden morir y te quedás sin membresía. ¿Quién te va a sostener? Vago, que no querés trabajar. Pastorucho vago. ¿No? Voy a perder la fama. Ay, cuidado. Mientras no pierda la ropa y quede desnudo en la calle. Y entonces querían hacerlo rey al Señor. Este nos soluciona todo. A Cristo no se lo sigue por eso.
Él es Dios. Y aun si Jesús no nos salvara, tendríamos que creer igual en Él. Aun si no nos salvara, tenemos que creer igual en Él porque Él es Dios. Él no es Dios porque salva, Él es Dios. Sí que se reveló como Dios el Salvador. Pero hay mucha gente que no lo quiere a Dios como Salvador. Tampoco le cree a Él. Es Dios igual, aunque no hubiera venido al mundo a morir en una cruz. Él igual es Señor. Cuando vino al mundo a morir en una cruz nos demostró su gran amor. O sea, se acercó para que lo conozcamos un poco más. Y para llamarnos hacia Él. Pero era Dios desde siempre. Y será Dios para siempre. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, lo que estoy diciendo es que yo no puedo creer en Dios como rey soberano solo por la conveniencia, ¿no? ¿Entiende? Por la conveniencia egoísta, mezquina de una persona. Está mal creer en Dios solo por eso. Para que te arregle el asunto y te haga vivir en una comodidad todo el resto de tu vida. Eso está mal, eso no es fe. Claro que el Señor va a obrar en lo que Él quiere obrar en mi vida. Y como Él quiere obrar. ¿Va a hacer cosas imposibles que yo no puedo hacer? Sí que las va a hacer. Por supuesto que sí las va a hacer. Porque te va a demostrar que es Dios. Y lo vas a tener palpable en tu vida. Pero Jesús no vino para acomodarme la vida ¿no? Y que yo la viva plena, la vida, y la disfrute. No vino para eso. La Biblia dice para qué vino. Vine a buscar a pecadores al arrepentimiento, dijo el Señor. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Amén. Vamos a orar. Dígase conmigo, Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Te pido, Jesús, que perdones todos mis pecados, que me limpies de toda maldad y anotes mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Espíritu Santo para andar en tus caminos. Gracias te doy, Señor Jesús. Y renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne, a la enfermedad y a la muerte. Y te doy gracias, bendito Dios y Padre, por Cristo Jesús, tu Hijo, mi Salvador. Amén. Y amén. Recuerde que estamos congregados jueves, sábado y domingo en Merlo Norte, Santa Fe 2540. Le invitamos, no tenga miedo, congréguese, sea valiente en el nombre del Señor, que para eso le salvó, para ser valiente y no cobarde. Así que le invitamos, congréguese junto con todos los hermanos que estamos aquí congregados en la calle Santa Fe 2540, entre Solané y La Prida, a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo. Justo por la calle Solané, 8 cuadras, tiene que caminar. Y cuando llegue a Santa Fe, doble a la izquierda, calle de asfalto, la cuarta casa de Santa Fe 2540 y un pino muy alto. Lo va a ver allí en el frente. Aquí estamos, jueves, sábado, domingo, para la gloria de Cristo, nuestro Salvador, a quien le pertenece toda la adoración y la honra, por siempre. Dios le bendiga, audiencia, confíe en Cristo. ¿Qué ha pasado? Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.